Bueno, vamos a continuar monitoreando los anuncios que se están haciendo en el marco de esta conferencia virtual y por supuesto tendremos entonces las principales conclusiones para compartir con ustedes en los próximos minutos. Ahora es momento de iniciar una nueva entrevista esta mañana. Recibimos al presidente del CODICEN, Robert Silva. Hay varios temas para hablar. Está anunciado el comienzo de clases con presencialidad para el próximo 1 de marzo. ¿Cómo va a ser? Vamos a dialogarlo. Pero también hoy es un día muy importante porque hoy es el último día de funcionamiento de los consejos con su funcionamiento colegiado, ¿no? Que ya eran tradicionales. Bueno, ¿qué cambios se van a aplicar a partir de mañana? Escuelas de verano, alimentación en comedores. Trataremos de abordar todos los temas. Bienvenido. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy es un día muy especial, sobre todo para los docentes, ¿no? Va a haber una conferencia de prensa más tarde también, a propósito de este cambio que se propuso con la LUC, que tuvo sus resistencias, pero lo cierto es que a partir de mañana los consejos no van a ser colegiados. ¿Qué cambios se van a percibir a partir del día de mañana entonces? La gobernanza de la educación cambia, lo colegiado pasa a estar en la órbita del Consejo Directivo Central. Van a integrarse los directores generales plenamente al Consejo Directivo Central, van a estar los delegados docentes o electos por los docentes en el Consejo Directivo Central y en la otra organización que continúa colegiada, que es el Consejo de Formación en Educación, donde se forman los maestros, los profesores, que ahí se mantiene el representante docente y el representante estudiantil, se reafirman los mismos a través de una ley que los consagra, lo que antes no pasaba. Y la estructura de gobernanza de primaria, secundaria y UTU pasa a estar a través de una dirección general con todas las competencias que tenía antes. O sea que acá no hay una subordinación de las direcciones al CODICEN. Eso que se dice no es así, porque subordinación hay de una entidad respecto de otra cuando se le quitan competencias y se las somete a algo distinto que antes no pasaba. Acá no sucede, las competencias son las mismas, lo que cambia es la estructura. En vez de haber un órgano colegiado de varias personas que gobiernan, hay una sola, que es un director general, que va a seguir asesorándose de todos los equipos técnicos que ese subsistema tiene. Se corre el riesgo de perder información de lo territorial. Los consejos tenían muchas tareas, ¿no? Desde lo edilicio, las roturas físicas de los locales educativos, lo propiamente educativo, programas pilotos, eran muchas áreas. De hecho, los consejeros tenían medias divididas las áreas, sí. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en la prensa ya sabíamos más o menos qué temas a quién preguntarle. Ahora, todo eso al estar centralizado en una única dirección, ¿no pierde, digamos, presencia o justamente al revés, no pierde información desde lo territorial? Yo creo que nosotros vamos por cambiar ese tipo de cosas, lo que tú decías. Yo creo que está mal que los temas profesionales y técnicos de infraestructura, de alimentación o de otras cuestiones que necesitan gente que sepa, gente que tenga expertise, saberes en ese tema, esté a cargo de los mismos. Nosotros no compartimos nunca que los temas estuvieran divididos entre docentes para llevarlos adelante. Creemos que tiene que haber en alimentación especialistas de alimentación y además tiene que haber una estructura dentro de cada subsistema a la cual se acceda por concurso y luego de instancias establecidas al afecto, y nosotros vamos por eso, vamos por profesionalizar la estructura de gobierno de la educación y obviamente la representación y el escuchar a las comunidades va a seguir estando, porque la inspección técnica en el caso de primaria continúa, la inspección general docente en el caso de UTU continúa, las instancias de diálogo con las comunidades, con los liceos, con las escuelas, con las UTU, va a seguir estando. O sea que es una cuestión distinta, en donde además lo colegiado, las decisiones de rectoría, de política educativa, estuvieron y están en el CODICEN. Y ahí hay representantes electos por los docentes, como lo fui yo. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Mayor agilidad en la toma de decisiones? ¿Qué se puede esperar de este cambio? Bueno, nosotros esperamos una mucho mayor articulación y coordinación, que es una carencia, siempre lo dije. No lo digo porque hoy esté en la presidencia de CODICEN. Lo dije antes, lo dije cuando era consejero y lo digo ahora. Y estamos firmemente trabajando por optimizar y profesionalizar el accionar de la educación. No puede ser que primaria vaya por un lado, secundaria por otro,
la UTU por otro, la formación de docentes por otro. Tenemos que tener un accionar sistémico que ponga la centralidad en nuestro estudiante, que sepa que el estudiante es el mismo cuando inicia la educación preescolar con 3 años y egresa y eventualmente continúa estudiando magisterio. Es el mismo estudiante. Hoy tenemos compartimentos estancos que no dialogan, que muchas veces no interactúan. ¿Los colegiados propiciaban esa situación? Los colegiados lo que tenían muchas veces era una situación en donde se trabajaba en base a la realidad de ese organismo y era la cultura. Tú recuerdas que nosotros éramos entes autónomos antes, luego vino el CODICEN como órgano director de la ANEP, de la Administración de la Educación, y nosotros ahora lo que queremos es generar ese diálogo, generar ese encuentro respetando la competencia de cada subsistema en la órbita del CODICEN. Y reitero, los representantes electos van a estar en esa órbita. Incluso yo digo, si algunos critican y dicen, bueno, se va todo al CODICEN, lo cual, reitero, no es así. Pero vamos a suponer que fuera, bueno, si se va todo al CODICEN, los representantes de los docentes quedan en CODICEN. O sea que estaríamos respetando eso. Yo creo que acá es admisible no compartirlo, está muy bien. Una sociedad democrática tiene estas cosas. Unos pensamos unas cosas, otros piensan otras. Lo que sí es que se aprobó una ley con un parlamento democrático, esta propuesta fue presentada y fue votada y ahora se está ejecutando. Sigamos trabajando por la educación, por lo sustantivo, por los cambios impostergables, que es lo que nos debe ocupar a todos. Silva, el 1 de marzo comienzan las clases. Sí. ¿En qué condiciones? Se ha anunciado la intención de tener la mayor presencialidad posible. ¿Cuán viable es eso y cuánto se está avanzando en ese camino? Decimos y diremos siempre que la presencialidad es fundamental, insustituible. Lo dijimos en el tan lejano 22 de abril del año pasado cuando comenzamos con las escuelas rurales. Creo haber venido con ustedes y haber compartido esa instancia de incertidumbre, de toma de decisiones complejas y fuimos en conjunto avanzando, luego en junio, y fuimos el único país que tenemos presencialidad plena en todos los niveles educativos. Vamos por más, vamos por seguir trabajando por una mayor presencialidad en forma gradual, en forma progresiva y con priorizaciones. Lo hicimos antes y lo haremos ahora. Nuestra priorización es atender los contextos más vulnerables porque además de tener una inequidad ya existente antes de la pandemia, en donde el lugar de origen de un niño condiciona su éxito o su fracaso educativo, la pandemia nos ha demostrado que la virtualidad y otras cuestiones importantes pueden estar agudizando esa diferencia y esa inequidad. Entonces, vamos por ellos, vamos por los sectores más vulnerables para iniciar un proceso gradual de mayor presencialidad, sobre todo en los primeros grados, primero y segundo y educación inicial de las escuelas, en 6º año de las escuelas y en primer año de los liceos y de la UTU. Dejaron claro ustedes ya hace un tiempo que esa presencialidad va a estar un poco sujeta a decisiones de cada centro, ¿no? A cada realidad. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo? Es decir, niños de 1er y 2º año van a poder ir todos los días las 4 o 5 horas a clase o todavía no. A ver, hay una cuestión que es importante. Nosotros el año pasado logramos que casi el 33%, logramos que el 100% de las 1.042 escuelas rurales del Uruguay tuvieran presencialidad todos los días, todo el horario y los comedores funcionando desde agosto. Si tú sacas las 1.042 escuelas y tomas las 900 escuelas urbanas que hubo, nosotros cerca del 30%, un poquito más del 30%, 31% según lo que estuvimos viendo ayer, tuvo presencialidad todos los días, todo el horario. Luego aumentamos un poco más, acá a un poco más del 40%, que fueron todos los días, porque por ejemplo las de tiempo completo, los niños iban todos los días, mitad de horario. Esa es la lógica, es decir, ir avanzando cada vez más a que más tengan presencialidad todos los días y todo el horario. Priorizando vulnerables primeros años esto. La idea es que logremos que los niños de primero, segundo, los de educación inicial y los de sexto puedan ir todos los días, todo el horario. Y seguir en esto de avanzar hasta llegar al máximo posible, porque acá no tenemos que tener en cuenta, perder de vista una cosa. Que lo dicen, no lo digo yo, lo decimos todos, estamos todos de acuerdo.
la mayor presencialidad posible, pero respetando las cuestiones sanitarias y de seguridad, porque de nada nos sirve aumentar la presencialidad si no respetamos el distanciamiento, si no respetamos la higiene del local, las medidas de cuidado personal que tenemos que tener, esto el distanciamiento que tú y yo estamos teniendo. Esas son las cosas por las cuales estamos trabajando. Entonces, por eso nosotros decimos algo que es bien importante y que es relativamente nuevo y que cuesta y que algunos actores no lo entienden y nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para hacerlo comprensivo y para aprovecharlo. Hay que articular el saber local, la realidad local, lo que cada centro educativo sabe, conoce de su familia, de su contexto, con el apoyo central. ¿Tú te crees que nosotros desde Montevideo, sentado en un escritorio, podemos saber la realidad de los 2.801 centros? Imposible, ni los inspectores. Entonces, por eso hay que articular. Y ayer tuvimos, por ejemplo, y te digo que es algo que nos llenó de satisfacción, un primer encuentro, virtual obviamente, con todo el país. Dialogamos y quisimos saber la opinión de todos los inspectores departamentales de primaria, todos los regionales de UTU, todos los regionales de secundaria, representantes de todos los subsistemas, más de 70 y pico de personas en una videoconferencia, conociendo las realidades y tratando de instrumentar esto de la mejor manera, lo local con lo central, articulado. ¿Y ahí qué realidades se vieron? A modo de ejemplo, ¿no? No, a modo de ejemplo, mira, lo que siempre dije. Porque cuando se dice locales extra que se puedan utilizar, bueno, hay que ver qué condiciones tiene, generar como datos, tener los recursos rápidamente para poder volcarlos a eso, acondicionar ese espacio. Totalmente. Muchos inspectores ya lo conocen porque lo instrumentaron el año pasado. Yo quiero decir una cosa también que es bien importante. Nosotros no es que saquemos el plan ahora y lo empezamos a instrumentar ahora. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado. Hay un relevamiento histórico que la educación tiene de su infraestructura educativa, de las particularidades de sus salones y de sus espacios áulicos, que no lo tenía. Y es una cosa que se hizo el año pasado, que lo hablamos con infraestructura y que dijimos, bueno, tenemos que hacerlo para conocer a ciencia cierta cuál es la realidad, porque es muy dispar. Cada administración llegaba y construía los edificios de acuerdo al criterio que entendía. Cuestión que queremos cambiar también. Entonces, eso lo hicimos. Trabajamos fuertemente en la finalización del año escolar, en un contexto de muchísima incertidumbre que se nos agudizó al finalizar el año. Y ahora presentamos el plan, porque acá a veces uno escucha todo esto, ¿no? Pero a veces venían críticas y decían, la Administración de Educación no tiene plan. Ustedes entrevistaban a varios, no puede ser que no tenga plan. Presentamos el plan, dice, presentaron el plan tarde. Pero entonces palos porque bogas, palos porque no bogas. Acá lo que nosotros tenemos es, admitimos todas las opiniones, escuchamos a todos. Una cosa bien clarita, trabajamos por la educación y por lograr que nuestros niños tengan las mejores condiciones para aprender y para adquirir las herramientas del futuro. Y en ese encuentro los inspectores decían, para contestar tu pregunta, que muchas experiencias que ellos ya tenían del año pasado, avances que ellos ya habían hecho, priorizaciones que ahora las pautamos en una pauta, en una guía que hemos elaborado junto a todo el equipo de arquitectos, docentes y otros profesionales. Muchas de esas cosas ya están hechas. O sea, ahora lo que estamos haciendo en muchos casos es sistematizar, apoyar y flexibilizar las posibilidades desde una perspectiva, digamos, con mayores orientaciones y mayores lineamientos, porque tenemos todo el aprendizaje del año pasado. ¿Alcanzan los docentes, alcanzan los recursos para la nueva realidad, donde naturalmente hay más grupos, ¿no? Porque se dividió la cantidad de niños por grupo, eso implica que, bueno, tenga que haber, si había una docente, tiene que haber dos. ¿Alcanzan? ¿Está eso dispuesto para este año? Yo siempre digo... La respuesta es nunca alcanza. No, claro, nunca alcanza y ¿sabés qué? Pero bueno, ¿se va a poder cristalizar? Sí, nosotros vamos a tener dificultades. Yo se lo quiero decir a los padres, a la familia. Nadie en este contexto puede venir a decirles acá, miren, estamos con todo solucionado. Vamos a arrancar el 2021 igual que se arrancó el 2020. No, tuvimos y vamos a tener muchas dificultades. Del esfuerzo conjunto de todos vamos a poder salir adelante. Recursos infinitos no tenemos, porque los recursos que nosotros tenemos son los que la gente nos da, que tú, que yo y que todos los televidentes nos dan cuando pagan los impuestos.
Y nosotros lo tenemos que administrar de la mejor forma. Ayer decíamos en ese encuentro con inspectores, hay que ser flexible. Si una comunidad educativa tiene varios salones, por ejemplo, y tiene algunos libres, puede dividir los grupos y quizás con algún docente más, incluso los propios maestros comunitarios, redimensionando sus roles, porque el sistema educativo tiene muchos actores en los territorios. Y yo no puedo pretender seguir haciendo exactamente lo mismo en una situación de pandemia. Entonces, si tengo maestros comunitarios, si tengo dinamizadores, si tengo otro, quizás puedo articular. Y a su vez, sí, se van a necesitar más funciones, se van a necesitar más cuestiones para auxiliares de servicio, que lo ponemos en el plan. ¿Cuántos más auxiliares de servicio? Bueno, auxiliares de servicio, los consejos están terminando los relevamientos porque nosotros recibimos una situación caótica en materia de auxiliares de servicio. Digamos, todos los subsistemas primaria, secundaria y UTU muy complejizados. Quizás el que estaba en una situación muy compleja era UTU. El Consejo y su director general contrataron cooperativas, ampliaron contratos con empresas de limpieza, proveyeron cargos que estaban vacantes. Fíjense que UTU, si no recuerdo mal, tenía en torno a 400 cargos vacantes sin financiar, porque los cargos vacaban y los recursos se utilizaban para otra cosa. Entonces, esas son situaciones que nosotros las recibimos, las estamos tratando de administrar. Vamos a hacer lo que ya le hemos explicado, un llamado nacional que se está instrumentando en este momento para contratar horas que nosotros podamos destinar a los centros educativos ante situaciones de emergencia. Porque otro problema que tenemos, y que es muy importante en la educación, es la cantidad de funcionarios certificados o con tareas disminuidas. Entonces a veces tú miras la plantilla de un centro educativo, dice tiene X cantidad de funcionarios auxiliares de servicio, pero cuando vas a los hechos, el director te dice, no, mira, tengo muchos menos porque este está con licencia. Entonces eso también es todo un reordenamiento interno que estamos trabajando y que no va a ser fácil, pero bueno, tenemos recursos y tenemos en el entorno, en principio, para los primeros meses de 10 millones de pesos asignados para cuestiones extraordinarias. No es sensato tampoco, y quiero decirlo, decir que son 10 millones de pesos para 2.800 centros. Eso es falsear, no es así. Los centros educativos ya tienen todos los auxiliares de servicio, las cooperativas y las empresas contratadas que ya tenían de antes. O sea, nosotros estamos agregando 10 millones. Para los 2.800 un centro, no. Se sabe que no es así. Es un primer paquete de recursos para atender necesidades extraordinarias que se generen. Bien, tenemos que hacer contacto con el móvil de Arriba Gente porque justamente Maggie Correa está en el cierre de las escuelas de verano, ¿no? Que terminan mañana. Hoy es el acto de despedida y justamente que estamos con el presidente del CODICEN, bueno, aprovechamos entonces para hacer una evaluación. Adelante, Maggie. Muchas gracias, Lore. Está comenzando el acto protocolar aquí en la colonia de vacaciones ubicada en la Rambla de Malvin y hay representantes de la escuela 16, muy cerquita del canal, allí en la zona de Palermo, que están participando de este cierre oficial con las autoridades de primaria que también están presentes, representantes del CODICEN. Recordemos, a modo informativo, que participaron más de 9.000 niños de 135 escuelas de todo el país de este programa que pretende reforzar esos conocimientos. A ver, por acá hay alguien que me dijo que iba a contarnos la experiencia de esta escuela de verano. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se llama? Me llamo Carlos Daniel. Carlos Daniel, contame una cosa. ¿Qué hicieron en las escuelas de verano? Bastantes cosas. Por ejemplo, practicamos bastantes deportes. En arte estamos practicando algo para una obra de teatro. Ajá, qué lindo. Sí, y por ejemplo en gimnasia y descubrimos y practicamos handball, pelota al rey, fútbol, bastantes cosas. Bueno, Carlos Daniel, y escuchame una cosa. Por ejemplo, ¿vos cómo te llevas con las matemáticas? Y ¿Más o menos? más o menos. ¿Y en algún momento de estas escuelas de verano estuvieron trabajando en practicar las matemáticas, reforzar todo eso que nos costaba un poquito? Sí, bastante tiempo. ¿Sí? ¿Qué te cuesta más, multiplicar, dividir? Lo que más me cuesta es dividir entre fracciones. ¿Y eso estuvieron trabajando, me decías? Sí, practicamos fracciones, divisiones entre fracciones, bastantes cosas. ¿Qué me podrías decir? ¿Que vale la pena la escuela de verano? ¿Que te sirvió a vos? Vale bastante la pena y sí,
Lo recomendaría para personas que necesiten estar en escuelas de verano por algún trabajo de sus padres o algo. Les va a Porque encantar. en verano es más complicado, pues la gente se va de vacaciones, otros se tienen que quedar acá, los papás tienen que trabajar, ¿no? Sí, por eso nosotros estamos en la escuela de verano porque nos ayuda y hacemos bastantes actividades. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado esto, porque también está bueno que todos esos que están mirando la tele en sus casas sepan de qué van las escuelas de verano con quienes estuvieron allí. Muchas gracias. A ti. Bueno, ahí tenían a Carlos Daniel de la Escuela 16 de Palermo, que fue uno de los participantes de este programa que lleva adelante la ANEP. Nosotros seguramente en un ratito retomemos el contacto, compañeros, mientras se realiza este acto protocolar. Ustedes siguen allí con el presidente del CODICEN. Muy bien, muchas gracias, Maggie. Ya tenemos que despedirlo, pero bueno, cierra un poquito antes de lo habitual, ¿no? Las escuelas de verano. Las escuelas de verano cierran un poquito antes porque estamos preparando todo el año los maestros se incorporan un poco antes, pero qué lindo, ¿eh? Todo el esfuerzo que tanta gente hace se refleja en las palabras de ese niño. Bueno, muy bien. Ya le extiendo la invitación para más sobre el comienzo de clases, ¿eh? Bueno, cómo no. Quedan muchas preguntas todavía para hacer, así que muchas gracias por este Con mucho gusto acá estaremos y gracias por la oportunidad.